Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en la segunda entrega, el segundo encuentro dentro de este ciclo Clima de Cambio. Para aquellos que no vinieran la semana pasada, creo que tenemos ya en el YouTube de Círculo de Bellas Artes la sesión anterior, que fue, espero, tan interesante como esta y que trató de otro de los aspectos que menos tratamos o menos conocidos son de cambio climático, que no son temperaturas, que no es CO2, que no es energía, sino es la psicología y la sociología del cambio climático. Es decir, la respuesta a por qué no hay políticas más efectivas, etcétera. ¿Qué hace en nuestra psicología y en nuestra organización social que tomar partido o tomar acciones sea particularmente complicado? Dicho esto, la segunda sesión, esta que nos reúne aquí hoy, quiero tocar, aquí sí hablaremos de CO2, aquí sí hablaremos de energía y de atmósfera, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista que de nuevo no suele ser el habitual, o al menos eso creo, no sé el nivel de información que tengan ustedes, pero queríamos acercarnos a la parte de soluciones, o al menos qué sabemos o cuánto desconocemos sobre soluciones al cambio climático. Y tocaremos el área de la geoingeniería o de aquellas soluciones ingenieriles y científicas a partes importantes del reto climático. Uno va a tener que ver con la atmósfera, con si podemos regular o no la cantidad de radiación que llega al planeta, si es ético hacerlo, si realmente se puede hacer a escala. Y otra es qué hacemos ya con todo lo que tenemos en la atmósfera, con ese CO2 que está en exceso, si podemos eliminarlo, si podemos emitirlo en fuentes originales, etcétera, etcétera. Después tendremos una tercera sesión que llega el miércoles que viene, en el que vamos a hablar de patógenos emergentes y desde otro punto de vista de evolución del clima. Hoy nos acompañan la doctora Susana García López. Ella es catedrática en Reino Unido, en la Heriot-Watt University, es experta en tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y en aplicaciones para la transición energética. Y Gabriel Chiodo, que es investigador en el Instituto de Geociencias, es un instituto mixto entre la Complutense y el CSIC, y es experto en la química de la atmósfera. Como hicimos en la sesión anterior y haremos en la siguiente, tendrán ambos investigadores unos minutos, unos 15 minutos aproximadamente, si necesitáis 20, por favor, feel free, para darnos una pequeña charla, una pequeña introducción a su área de expertise, y después tendremos un coloquio y, por supuesto, tenemos por aquí un micrófono de mano. Estaremos encantados de atender preguntas y comentarios que quieran hacer. Sin más, Gabriel, si quieres arrancar y si te quieres poner de pie, por favor, adelante, tienes el micro de mano. Hola a todos. Muchas gracias a Luis por la invitación. Hay un poco de eco. Pues nada, voy a dar una pequeña... Gabriel, ponte aquí abajo, si quieres estarás mejor, ya verás. Sí, vale. Espero que me oigáis bien. Pues nada, gracias a Luis por la invitación para hablar hoy del tema pues, del cambio climático y de lo que es la geoingeniería. Y entonces, en mi primera charla voy a dar así un poquito la imagen general del problema que tenemos y algunas ideas de cómo podríamos a lo mejor pues, reducir el problema, digamos, de manera temporal, con lo que llamamos Solar Radiation Modification, que es un método de intervención climática. Bien, pues vamos al punto. A ver, empezamos con el problema. ¿Cuál es el problema? Pues lo habréis oído en los medios de comunicación. Mucho. Tenemos un calentamiento global que nos está empezando a afectar, nos afecta en todo, en los ecosistemas y nada, lo que pasa es que pues hay gente que a lo mejor no se lo cree y entonces voy hoy a dar algunas también evidencias de eso. Bien, pues empezamos con una serie temporal, que es la que estoy enseñando aquí, que es del último informe del IPCC, que os muestra la temperatura en los últimos pues, 2000 años. Y aquí podéis ver claramente pues, que hay una combinación de temperatura, de datos de temperatura que vienen de reconstrucciones y otras pues, que vienen de medidas directas en los últimos 20 años o 50. Como veis, pues, la serie temporal indica pues, una tendencia a enfriamiento,
Pero en los últimos pues, de 150 años, en la época industrial, pues ha habido una subida muy grande. Una subida del orden de 1 grado, ya estamos en 1,2 grados. Y entonces, pues, y esa subida, además, se ha dado muchísimo en los últimos 30 años. Es decir, no es que sea una subida lineal desde el 1850, es una subida que ha ido pues, aumentando, disminuyendo. En los últimos 30 años sí que el calentamiento global se está disparando. Y con reconstrucciones podemos decir que es verdad que hubo épocas cálidas en el pasado, pero podemos decir a ciencia cierta que lo que estamos viviendo ahora sí que es único. Pues en los últimos 500.000 años no se ha dado nunca una fase tan cálida como ahora, y sobre todo una fase donde se esté calentando el clima de manera tan rápida. Bien, pues el cambio climático, de todos modos, el cambio de temperatura no es uniforme a nivel global. Pues no, la temperatura no está aumentando en 1,2 grados en cada punto del globo. Hay regiones que se están calentando mucho más. Y sobre todo en el hemisferio norte vemos una tendencia muy acusada en el Ártico. El Ártico se ha calentado del orden de ya 2 grados o más en los últimos años, en las últimas décadas. Y pues vemos también efectos, otros indicios, digamos, independientes de lo que no es la temperatura en sí, sino de otras cosas que están cambiando y que son consistentes con un calentamiento. Pues una cosa es la pérdida de hielo marino. Pues aquí a la derecha podéis ver pues una serie temporal de la extensión del hielo marino. Y en septiembre es un mes crucial en el Ártico, porque es el mes en el que tenemos un mínimo de cubierta de hielo marino. Pues por el hielo se va, pues la superficie de hielo se va reduciendo y luego va creciendo otra vez. Y septiembre es el mínimo y es un mes crucial, pues porque al final el hielo marino también tiene impactos en los ecosistemas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues vemos como en esta serie temporal se puede ver a partir de distintos métodos de medidas, distintos satélites, se puede ver claramente que la tendencia es a pérdida cada vez más de hielo marino. Y hay años en los que vemos una pérdida pues, mucho más grande, o sea, es decir, que va fluctuando. El año 2012, por ejemplo, fue un año muy malo, pues estuvimos casi en un mínimo absoluto en toda la serie temporal de extensión de hielo marino. Y otro indicador, digamos, del cambio climático que está pasando, pues es la subida del nivel del mar. Aquí os doy números, o sea, esto se oye en los medios de comunicación, pero aquí por lo menos os doy más números y os hago ver también cuáles son las incertidumbres. Como veis en esta serie temporal, pues el nivel del mar ha ido subiendo de manera casi más bien lineal y se está también acelerando esa subida en los últimos 30 años. Estamos ya a 25 centímetros. Que no parece 0,25 metros, perdón, o sea, serían más bien pues 25 centímetros. Y claro, parece poco, pero el problema es que eso sí que ya está empezando a afectar pues varios puntos del globo y también esta subida es regional. Hay regiones en las que el nivel del mar va subiendo incluso más. Bien, pues de todos modos uno se pregunta, vale, hay un cambio climático, está subiendo la temperatura, pero ¿realmente somos los humanos quien está haciendo esto? Pues la respuesta es sí. Somos los humanos y lo podemos ver claramente a través de pues lo que llamamos estudios de atribución. Estudios de atribución se hacen con modelos de clima, que son básicamente los modelos que son los mismos que nos dan la predicción del tiempo, pero aquí tenemos menos incertidumbre que en la predicción del tiempo, porque estamos intentando predecir pues, promedios globales y decadales de la temperatura. Y ahí pasa algo curioso, pues que eso es mucho más predecible que el tiempo de un día determinado. Y los modelos, pues, ¿qué nos dicen? Pues si utilizamos los modelos climáticos podemos hacer un ejercicio muy sencillo. Podemos mirar qué pasaría en la serie temporal de temperatura global si tuviésemos solamente en cuenta los forzamientos naturales, como por ejemplo pues variabilidad solar o erupciones volcánicas, y eso es lo que se vería
la serie temporal que obtendríamos en un clima en el que no estuviésemos los humanos, pues es la curva verde que vemos ahí. En ese gráfico empezamos, esta es la observada, vemos el cambio de temperatura de 1,2 grados que decíamos antes, y ahora empezamos a utilizar modelos para atribuir y vemos que la temperatura no aumentaría en absoluto si tuviésemos en cuenta solamente los cambios que son debidos a la variabilidad solar pues, y los volcanes, como decía antes. Sin embargo, si empezamos a meter pues, forzamientos, agentes externos humanos, como es, por ejemplo, son la quema de combustibles fósiles, el metano, pues, y además también el efecto de la polución, de la contaminación, la combinación de esos dos factores nos da, digamos, un acuerdo perfecto con las observaciones. Entonces, digamos que podemos ver perfectamente así que es la actividad humana la que nos está dando el calentamiento global. El calentamiento a nivel global de temperatura de más de 1 grado ya. Vale, pues hemos atribuido bien el pasado, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues aquí veis series temporales, otra vez, a partir de modelos climáticos de proyecciones futuras en dos métricas fundamentales. Una es, a la izquierda, la temperatura global y a la derecha veis la cubierta de hielo, la extensión de hielo en el Ártico. Estamos aquí en estas simulaciones, simplemente empezamos en el 2015 y en el futuro tenemos que tener en cuenta diferentes escenarios, que son realizaciones futuras de lo que van a ser las políticas de emisiones y otras políticas medioambientales. Y lo que vemos es que la evolución futura depende crucialmente de lo que vamos a hacer con las emisiones. Pues en estos colores veis las trayectorias de la temperatura futura en diferentes escenarios, empezando por escenarios más optimistas, que sería la curva de más abajo, la azulita, la SSP 1.9, que es un escenario muy, muy optimista, en el que realmente no solo reduciríamos las emisiones, sino que incluso iríamos a emisiones negativas. Y a ese tema volveremos luego en la segunda parte, en la otra charla, con captura de carbono. Y en la roja, curva roja, veis lo que hará la temperatura en un escenario más pesimista, en el que seguiríamos pues, el business as usual, seguiríamos emitiendo al mismo ratio de ahora. Y entonces, pues como veis, el abanico es enorme. Estamos hablando de 4 grados o 1,5 grados. ¿Qué pasaría con el hielo marino? Pues ahí lo vemos a la derecha. Vemos pues, que también el hielo marino depende de manera crucial pues, de las emisiones. Vemos que hay ciertos escenarios, como el escenario SSP 585, que es el más pesimista, donde básicamente la cubierta de hielo desaparece por completo. Entonces, pues como vemos, somos responsables de lo que va a pasar en los próximos 50 y 100 años. ¿Qué va a pasar ahora tomo el ejemplo de un escenario específico, el SSP 3.7. Este escenario es un escenario pesimista, pero no tan pesimista, no es el peor de todos. Y vamos a dar números de lo que pasaría. Aquí veis una gráfica de las emisiones anuales de carbono y veis que básicamente en este escenario pues seguiríamos de manera lineal, tal como estamos ahora. En el punto inicial empezamos en 2015, 2020 y simplemente seguimos incluso aumentando las emisiones de CO2. ¿Y qué pasaría? Pues aquí veis unos números. Pues los números funcionan bien para que realmente la gente se dé cuenta. Pues la temperatura global aumentaría en casi 4 grados. A nivel local pueden ser 6 o 7 u 8 grados. Y eso puede ser pues, catastrófico. Desaparición del hielo marino para 2060. Acidificación masiva del océano. Subida del nivel del mar en 70 hasta casi 1 metro. Y aumento de probabilidad de eventos extremos, porque claro, aquí estamos hablando de promedios, no estamos hablando de extremos. Si ya nos metemos a mirar a ver qué pasa con extremos, pues el escenario sería incluso más pesimista.
Entonces, vale, pues vemos que hay cierta dependencia de lo que vamos a hacer en el futuro. Y ahora estamos hablando de los acuerdos de París, de 1,5 grados, 2 grados, ¿qué pasa con uno, con otro? ¿Realmente importa tanto? Uno se pregunta, si calentamos 1,5 grados más o 2 grados más, pues sí importa, porque a nivel global en la temperatura puede ser solo medio grado, pero hay muchas componentes, digamos, en las que se ven muy afectadas por ese medio grado de más. Aquí no se ven bien los números, pero básicamente lo que vemos son las probabilidades de, en rojo, arriba a la izquierda, de olas de calor extremas, extreme heat. Vamos de un porcentaje de 14% con 1,5 grados a un 37% con 2 grados. Es decir, la probabilidad aumenta muchísimo más que en valor relativo solamente ese medio grado. Otros ejemplos son, por ejemplo, pues, el nivel del mar o Sea Ice Free Arctic, eventos, es decir, hay otras cosas donde se ve mucho más ese efecto del medio grado de más. A la derecha veis ejemplos, números de impactos en los ecosistemas. Podemos ver, por ejemplo, en Coral Reef, que son es que no sé, no me acuerdo cómo se arrecifes de coral, los impactos negativos que podría haber en decline, o sea, la reducción de los corales. Vamos de un 70-90% a un 99%. Es decir, que dependiendo de cómo se mire, ese medio grado de más, pues ya empieza a cobrar relevancia. Y hay otro tema más. Ese medio grado de más puede ser importante de cara a los como llamados tipping points, que son los puntos de no retorno. ¿Qué son los tipping points? Son componentes del sistema climático inestables, que si las empujamos un poquito más, como vemos en la gráfica de arriba a la derecha, es como si pusieses una pelota básicamente en la cima de una pequeña hill, bueno, de una pequeña, pues sí, perdón. Y es como si le empujásemos luego la pelota y la pelota ya se fuese por sí sola disparada hacia abajo. Y hay diferentes sistemas que tienen puntos de no retorno en el ecosistema. Por ejemplo, la foresta de las Amazonas, o por ejemplo el deshielo de la Antártida, por ejemplo el casquete polar de la West Antarctic, del Antártico, de una parte del Antártico donde hay una parte del casquete de hielo que si se derrite un poquito más ya se cae muchísimo hielo al mar. Y entonces esos son los denominados puntos de no retorno, son pues inestabilidades del clima que podemos generar nosotros simplemente calentando un poquito más, de 1,5 grados a 1,7. No sabemos exactamente dónde están, hay mucha incertidumbre en estas componentes inestables, pero sabemos que las hay y existen. Entonces, no me voy a entretener con los acuerdos de París, porque ya habréis oído hablar muchísimo de esto, de si 1,5 grados, 2 grados, mucha política. Al final, a efectos prácticos vemos muy poco. Y a día de hoy, ya el escenario SSP 1.9, el más optimista que veíamos antes, ya es básicamente casi imposible de realizar. Es imposible. O sea, ya estamos en una trayectoria de emisiones de CO2 que ya para llegar a estar dentro del 1,5 grados deberíamos de reducir de aquí a 10 años. Es que es muchísimo además y además es un efecto acumulativo. De cada año más va siendo cada vez más difícil. Bien, pues vamos al punto de los escenarios y aquí viene la parte de lo que son las posibles alternativas. Bueno, pues como decíamos antes, podríamos seguir con un business as usual, es decir, seguir como estamos. Y si seguimos como estamos, pues la temperatura va a seguir subiendo y los riesgos climáticos también van a seguir subiendo. Pues, a ver, entonces lo que podríamos hacer para resolver el problema es lo que llamamos decarbonization. Es decir, desacoplar nuestra economía de lo que es la quema de combustibles fósiles, pues emitir menos CO2, menos gases a efecto invernadero, por ejemplo, en transición energética, a energías renovables. Y el problema es que eso es un proceso muy largo en el tiempo. Y en ese interim, pues la temperatura seguirá subiendo.
Y entonces, ¿y qué podríamos hacer? Pues que incluso si lográramos hacer decarbonization de manera total y llegar al día, como llamamos, of net zero greenhouse gas emissions, o sea, el día de emisiones cero, la temperatura seguiría subiendo un poco por la inercia del sistema climático. Entonces, de cara a eso, pues nos tenemos que plantear alternativas. Una alternativa es el greenhouse gas removal, la reducción, o sea, la extracción de CO2 de la atmósfera o de otros gases a efecto invernadero. Entonces, luego oiremos hablar de eso, porque eso realmente es lo que nos daría un enfriamiento de manera más eficiente. Pero, pues, también es verdad que esas técnicas, bueno, luego lo veremos, son muy caras y tardaremos muchas décadas en llegar a eso, sobre todo en tener una removal tan suficientemente fuerte como para tener un impacto en la temperatura global. Entonces, pues la alternativa pueden ser otras llamadas climate interventions, intervenciones climáticas. Intervenciones climáticas son otras medidas pues, rápidas como para paliar el problema. De esa manera podríamos cortar, digamos, lo que llamamos peak shaving, que es cortar ese pico en la curva azul. Es decir, a la vez que hacemos removal y decarbonization, podemos durante un tiempo a lo mejor pues, cortar ese lapso de tiempo a través de estas medidas que os voy a explicar. Pues el lapso de tiempo en el que vamos a estar por encima de, por ejemplo, 1,5 grados o 2 grados, es que depende de lo que queramos, pero esa es la idea, ¿no? La intervención climática durante un tiempo delimitado. Pues no voy a hablar del tema del greenhouse gas removal, porque lo oiremos en la próxima charla, y esta es una de las, pues sería una solución muy buena, pero es muy cara y va a tardar un tiempo. La otra es la Solar Radiation Modification. Y aquí veis el espectro, o sea, veis un resumen de todas las medidas que se denominan Solar Radiation Modification. Veis que están, por ejemplo, los Space-Based Mirrors, los espejos para reflejar luz al espacio, que es pura ciencia ficción, porque sería meter espejos en el espacio. O otros métodos que son, por ejemplo, modificar las nubes, o pintar, por ejemplo, de blanco los techos, que sería el Surface Albedo Enhancement, o, como llegamos, ahora voy a hablar de ese tema, las Stratospheric Aerosol Injections, que son las inyecciones de aerosoles en la estratosfera, que es la capa de la atmósfera más alta. Cada una de estas medidas tiene sus inconvenientes, sus pros y sus contras y sus escalas de tiempo. En Stratospheric Aerosol Injection estamos hablando de escalas muy grandes, de miles de kilómetros, y también es realmente la medida que más se está estudiando ahora mismo. Aquí veis pues, que el tema de la Solar Radiation Management Modification está muy en auge. Es un tema en el que se está publicando cada vez más. Aquí veis el número de publicaciones científicas en el tiempo. Está subiendo muchísimo el interés sobre este tema y también el interés de los gobiernos. Hay cada vez más informes, también la World Climate Research Program está empezando un programa nuevo para fomentar la investigación de estas medidas de intervención climática, porque queremos saber qué pasaría si nos fuésemos, digamos, a este plan extremo de hacer estas cosas. A ver, entonces, ahora os voy a hablar del tema en el que yo estoy más activo desde el punto de vista de investigación, que es el SAI, la inyección de aerosoles en la estratosfera. Pues esta técnica se está basada en lo que hacen los volcanes. Digamos que sabemos que los volcanes enfrían el clima, lo hemos visto. Los volcanes generan aerosoles en la estratosfera, estos aerosoles en la estratosfera reflejan luz solar y básicamente enfrían el clima de manera muy rápida. Y la idea entonces sería pues, hacer lo mismo que hacen con los volcanes a través de aviones en la estratosfera, no donde están las nubes, sino mucho más arriba, pues meter dióxido de azufre y hacer que los aerosoles pues, se vayan formando y vayan creando una capa que vaya pues reflejando más luz solar, y entonces de esa manera pues luego podemos reducir la cantidad de radiación solar que llega a la superficie y enfriar el clima de manera muy rápida.
¿Qué pasa? Pues que si hacemos eso, el efecto en la temperatura superficial es inmediato. O sea, de un año para otro vemos ya un resultado, tal y como hacen los volcanes. Aquí veis una serie temporal de temperatura. Estos estudios se han hecho, son puramente teóricos. En la realidad no hemos hecho nada así, porque hoy en día pues, tenemos modelos muy buenos en los que podemos simular lo que pasaría en el sistema climático si hiciésemos pues, esto. Y vemos dos curvas aquí, una curva roja que es de cambio climático total, bueno, un escenario parecido al que os enseñaba antes, y veis una curva azul. En esa curva azul lo que estamos haciendo es justamente eso que explicaba antes, meter aerosoles en la estratosfera. Pues vemos un impacto inmediato en la temperatura, tanto en tierra como en el océano, que es a la derecha. Pero ¿qué pasa? Pues que si luego, en un futuro próximo, en 50 años, nosotros dejamos de hacer eso, de un año para otro, pues todo el calentamiento que hemos enmascarado, digamos, vuelve. Y además del tirón. Como lo veis en la serie temporal, de 1 año a 3 años, volvemos a tener el mismo calentamiento que tendríamos sin tener pues, esta medida de inyección de aerosoles. Esto es el denominado termination effect. Es el problema de terminación. El problema es que si empiezas a hacer esto de las inyecciones de aerosoles en la estratosfera, tienes que seguir haciéndolo, a no ser que estés pues, haciendo también a la vez pues, carbon capture y digamos que disminuyas también el cambio que tendrías sin esta medida. Pues este efecto, a ver, el SAI, como lo llamamos, tiene un efecto inmediato en temperatura, pero también tiene efectos secundarios. Pues, por ejemplo, un efecto secundario que tiene es la destrucción de ozono. En esta serie temporal veis en la curva negra lo que está pasando hasta el día de hoy, hasta el 2020, es que con el ozono estamos teniendo recuperación de ozono. Habréis oído la historia de los spray cans en los 70 y 80, pues fuimos emitiendo CFCs, y esos gases, esos compuestos, destruyeron el ozono, sobre todo en la Antártida. Y ahora estamos, digamos, mejorando ese aspecto porque ya se prohibieron hace muchos años y estamos entonces teniendo una recuperación, ¿no? Y ya no tenemos el agujero de ozono, ya lo tenemos cada vez más débil, pero ¿y qué pasaría? Pues que si hacemos SII, que es la curva azul, pues volveríamos a tener este problema de agujero de ozono. Otro problema también pueden ser pues, los impactos en la precipitación. Pues reducimos la cantidad de luz solar y reduciendo la cantidad de luz solar, aunque sea un poquito, cambiamos todos los patrones de temperatura, todos los patrones de precipitación y entonces un efecto que vemos es el drying, o sea, la sequía, digamos que tendríamos más sequía a nivel global. ¿Qué pasa? Pues que hoy en día estos estudios son puramente teóricos, pero también en el mundo real se está empezando a probar cosillas para ver si funcionan o no. Una de las cosas que se está probando es lo del cloud seeding, que sería sembra de nubes. Y a pequeña escala en Australia se está haciendo de manera ya activa en un proyecto de la Australia Great Barrier Reef. Y este proyecto pues ya van varios años y ya va habiendo cada vez más medidas y los resultados son mixtos de momento. Con aerosoles estratosféricos pues se ha intentado hacer algo en un programa llamado SCOPEX, que lo financió también en parte Bill Gates y lo estuvo liderando Harvard. Y en este proyecto lo que querían hacer era meter un globo en la estratosfera y simplemente hacer que inyectase, pues creo que eran unos 10 o 15 kilos de polvo de calcita. Esa era la idea, o sea, estamos hablando de 10-15 kilos, que es poquísimo. Es una cantidad muy pequeña. Pero tuvieron un problema increíble con ambientalistas, luego también, bueno, otros temas que no voy a entrar en detalle, y al final ese proyecto se ha totalmente cancelado hace poco. Otra multinacional es la que se llama Make Sunsets,
y es una iniciativa que están teniendo de lanzar globos a la estratosfera para inyectar el dióxido de azufre, lo que haría que los aerosoles pues, se aumenten, ¿no?, en la estratosfera. Pero son iniciativas muy a pequeña escala, son de filántropos, pues son naciones muy aisladas. Vale, bien, pues ahora llegamos al punto casi final de mi charla. Todo esto de SAI, de estos problemas que veíamos aquí, se deben sobre todo al material que utilizamos para los aerosoles estratosféricos, que es el dióxido de azufre. Ahora, en investigaciones en las que he estado yo directamente involucrado, hemos estudiado alternativas. Pues en vez de meter gas de dióxido de azufre a la estratosfera, pues meter polvos de minerales. Hemos investigado varios materiales como calcita, alúmina, diamante, sílica, y hemos estudiado cuáles serían los impactos pues, en el clima global al utilizar estos materiales alternativos. Y hemos visto que hay ciertas mejoras. Pues, por ejemplo, utilizando diamante, pues no creemos que, bueno, no, desde nuestra investigación vemos que no se calentaría la estratosfera, no se cambiarían patrones de circulación de la misma manera, o sea, habría menos efectos secundarios. Pero claro, esto es un estudio que acabamos de hacer y es una línea de investigación todavía muy verde. Necesitamos saber mucho más sobre los efectos a nivel medioambiental, etc. Los medios de comunicación pues, nos han dado mucho eco a este estudio, será porque teníamos los diamantes como uno de los materiales. Y la verdad que ha habido mucha diseminación de nuestro trabajo. Hay algunos medios de comunicación que lo han hecho bien, otros que lo han hecho bastante mal porque no han utilizado realmente las formulaciones correctas, las palabras correctas que decía nuestro estudio. Digamos que, bueno, dependiendo de cada medio de comunicación. Pero el hecho de que se están estudiando alternativas para SAI. Llegamos a las conclusiones. Primero, no he tenido tiempo de hablar del tema del cloud brightening, pero sabemos que no parece muy eficiente a gran escala como solo radiation modification, como intervención climática. Otro tema es la modificación del albedo, de la superficie, como decíamos, pintar los techos de blanco, por ejemplo. Pues eso tiene un alcance muy pequeño, es muy a pequeña escala, luego además tiene efectos secundarios también, o sea, no es una solución perfecta tampoco. El SAI, aerosol estratosféricos, pues sí puede ser una solución, pero claro, hay un problema además a nivel político, de governance, como lo llamamos. Es decir, lo que no se puede hacer es empezar a hacerlo y luego de repente no hacerlo. O sea, a la vez que tú vayas haciendo SAI, tienes que también complementar eso con otras medidas, como es la reducción de los gases de efecto invernadero. Digamos que nos compraría algo de tiempo, pero no es la solución. Y además hay muchos efectos secundarios que todavía tenemos que estudiar. Impactos en ecosistemas, la biosfera, muchas componentes que todavía se tienen que estudiar, pero que hace falta estudiar los efectos, porque podría ser esto algo que a lo mejor el día de mañana, pues de repente lo hagamos como última opción. Cuando ya nos veamos con un cambio global cada vez más, o eventos extremos más fuertes, puede que a lo mejor de repente un país lo empiece a hacer de la nada. Y entonces tenemos que tener digamos una estructura, acuerdos internacionales, una serie de cosas para regular este tema. Y saber más, investigar más este aspecto y desde luego la solución que realmente debería de buscarse es reducir emisiones de gases a efecto invernadero, porque ahí es cuando iríamos realmente a la base del problema. Y con eso es todo. Muchas gracias, Gabriel. Ahora le damos paso a nuestra siguiente ponente, pero tenía una pregunta muy breve que hacerte, para ver si lo he entendido bien, que es, una de las conclusiones principales es que, más allá de lo maduras que estén todas estas tecnologías,
se conozca o no, en todo caso son intervenciones un poco como el Ozempic, ¿no? Para la gente que quiere perder peso ahora, que se ha puesto tan de moda, que es que te lo tienes que inyectar todos los meses y en el momento en que te lo dejes de tomar, ganas el peso que perdiste o acabas peor. Claro. Y vale mucho dinero. Claro, no he hablado del tema del precio. No, pero sí. Es algo muy caro, sostenido y solo funciona durante un ratito y tiene efectos secundarios. Claro, el problema está en que cuál es la alternativa. Si no haces esto y tampoco reduces los gases a efecto invernadero, pues cada vez... O sea, yo creo que los riesgos también se tienen que poner en la misma balanza de riesgo-beneficio de no hacer nada frente a riesgos-beneficios de a lo mejor hacer esto. Pero claro, para hacer esto tienes que estudiarlo mucho más y tienes que saber más cuáles son las ventajas y desventajas. Qué interesante. Ahora os pasamos el micro para preguntas, pero primero vamos a escuchar a la doctora Susana García López. Susana, adelante. Gracias. Cambiamos la presentación, por favor. Hola. Gracias. Sí. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Luis, Sonia y al Círculo por invitarme. Es fantástico siempre tener una excusa para abandonar Escocia, el frío que hace allí, y venirse a España un par de días. Bueno, pues como Luis ha comentado, mi ponencia es básicamente sobre captura y almacenamiento de CO2. Soy ingeniera química por la Universidad de Oviedo y empecé a estudiar las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 ya cuando hice mi tesis doctoral, hace ya unos cuantos años, y es algo que se lleva estudiando durante muchos años. Yo hice mi tesis doctoral hace 15 años ya, o sea que para los científicos no es una cosa nueva. Ahora está siendo un poco más conocido en el público general, pero realmente lleva estudiándose y lleva intentando demostrarse y escalándose determinadas tecnologías durante varios años ya. Bueno, Gabriel ya ha introducido maravillosamente el problema al que nos enfrentamos, ¿verdad? Y esta es una imagen que me encanta mostrar siempre cuando hago estas ponencias, porque hay días en nuestra vida en los que tienes estos golpes de realidad, que digo yo, que te sientas, estás de vacaciones, como estaba yo ahí en Suiza hace un par de años, y nos fuimos a ver un glaciar, lo que se suponía que era un glaciar. ¿Veis ahí al fondo la nieve, el hielo, y veis la lengua perfectamente del glaciar a través de las montañas, pero no hay nieve, hielo, no hay nada. En el 1930 veis cómo era el glaciar originalmente y... no sé qué está pasando ahí. Y veis cómo ha evolucionado, 2014 la foto de abajo y en el 2023 la foto que muestro en la izquierda. Pues estos son golpes de realidad de que algo está pasando. Ciertamente algo está pasando, no en un buen sentido, y este mapa lo que muestra, que también lo ha mostrado Gabriel, es cómo el calentamiento que nuestro planeta ha sufrido durante las últimas décadas. Y veis aquí los colores indican los grados de temperatura a los que se encuentra, y mientras estemos en el azul, más o menos bien, estamos bien como tenemos que estar. En plan, el CO2 hace su trabajo, que está ahí en la atmósfera porque es un gas de efecto invernadero que necesita estar ahí para que podamos vivir en el planeta Tierra, pero el problema es que si emitimos demasiado, esto es lo que ocurre, que estamos en súper rojo. O sea, empezamos ahí ya a tener unas temperaturas muy peligrosas, que es lo que ha explicado Gabriel. Pues bien, ¿de dónde viene este CO2 antropogénico que es, como se ha mostrado en la ponencia anterior, el responsable de este incremento exponencial de nuestras emisiones de CO2? Pues principalmente de nuestros sistemas energéticos. Para tener el nivel de vida que tenemos, nuestras comodidades, necesitamos energía. El CO2 que se emite antropogénicamente proviene en un 80% de la energía que necesitamos para vivir de la forma de la que vivimos. O sea, es masivo la cantidad que proviene de ahí.
Como se ha mencionado, pues los gobiernos ya desde hace años están hablando de que hay que hacer algo. Está claro cada vez más que es urgente, que no hay tiempo, ya no hay más tiempo. Necesitamos actuar cuanto antes mejor, pues porque si no, no vamos a dejar un planeta muy agradable a las generaciones futuras. Me imagino que aquí, pues los que tengáis niños, nietos, yo tengo 2 niños, pues me encantaría que puedan vivir y disfrutar un planeta del que yo he disfrutado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones? Gabriel ha mencionado todo el tema de la estratosfera, ese tipo de medidas que se están considerando. Y yo aquí me concentro un poquito en lo que se llaman los pilares clave de la descarbonización. Hay muchas medidas que necesitamos tomar y aquí no hay una solución única y esto es algo en lo que yo siempre me gusta insistir. No hay una medida mágica o una tecnología única y maravillosa que debamos tener. Las necesitamos todas, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque lo que ven aquí en el eje Y de la gráfica son las emisiones de CO2 en cantidad, cuantitativamente. Y la unidad que ven ahí, GT, son gigatoneladas. Billones de toneladas de CO2. Ni siquiera podemos concebir lo que son billones, porque claro, el CO2 no lo vemos, no lo tocamos, no nos toca el pelo de la ropa, con lo cual nos cuesta mucho trabajo visualizar estas cantidades, pero son cantidades realmente ingentes. Es un problema muy, muy grande. Pues necesitamos medidas de todo tipo, desde medidas en los cambios del comportamiento, que son todo ayuda. A nivel individual podemos contribuir con nuestro granito de arena y ayudar, pero también evidentemente cosas que son obvias y que son las primeras que deben hacerse. Eficiencia energética en nuestros edificios, nuestras industrias, la economía del hidrógeno ahora cada vez más es un hot topic en todos los sitios, ¿no? En lugar de usar combustibles fósiles, utilizar el hidrógeno para generar energía y como vector para otras cosas. La electrificación, por supuesto, en lugar de combustibles fósiles, utilizamos electricidad que debería proveer de energías renovables, de tal forma que no contienen ningún carbono asociado, bioenergía, etcétera. Y luego tenemos aquí al final, como ven, las CCUS, que son las siglas en inglés para Carbon Capture Utilization and Storage, o sea, captura de almacenamiento y almacenamiento de CO2 y utilización, que es la U. Pues bien, ¿de qué se trata esto de la captura y almacenamiento del CO2, este tipo de tecnologías? Pues muy sencillo. Son tecnologías que están diseñadas o pensadas para atajar fuentes emisoras estacionarias grandes, o sea, es decir, industrias, nuestras térmicas, nuestras cementeras, nuestras acerías. Son fuentes que emiten grandes cantidades de CO2. Esto no son tecnologías que están pensadas ni diseñadas para fuentes móviles, para automóviles, son para fuentes estacionarias grandes. ¿Y de qué se trata aquí el tema de la captura? Pues bien, de nuestras industrias, en los gases de chimenea, es donde sale nuestro CO2 que se emite a la atmósfera y se está acumulando ahí y está generando todo nuestro calentamiento. Pues en lugar de emitir nuestro gas de chimenea directamente a la atmósfera, lo que hacemos es instalar una planta de captura de CO2, que es la que vemos aquí. Una planta de captura de CO2 es simplemente un proceso de separación. Eso es algo que los ingenieros de procesos, los ingenieros químicos sabemos muy bien cómo hacer. Procesos de separación se hacen en industrias químicas, en todo tipo de industrias de forma diaria. Es algo que tecnológicamente se sabe cómo hacer. Pues bien, ahí tendríamos que instalar nuestra planta de captura de CO2, que luego en un momento explicaré un par de tecnologías que se están utilizando, en la cual nuestro gas de chimenea entra en la planta de captura. La planta retiene el CO2, como he dicho, utilizas un medio y ahora explicaré distintos medios que puedas usar, un líquido o un sólido que retiene, cuando pasas tu gas a través de ese medio, retiene solamente el CO2 idealmente, normalmente no es tan perfecta la separación y siempre retienes otras cosas, pero retiene solamente el CO2 y el resto del gas de chimenea pasa a través.
Con lo cual, lo que te sale de la planta de captura de CO2 es el gas de chimenea limpio, descarbonizado. ¿Qué haces con tu CO2? El CO2 se te va a quedar en el medio que usaste para retenerlo. Pues bien, lo tienes que sacar de ese medio, lo vas a concentrar, va a estar concentrado y lo vas a mandar, lo vas a transportar por tubería, también por barco, depende de la distancia que tengas que cubrir, hacia un sitio de almacenamiento. En este caso, en el esquema, es almacenamiento geológico, es decir, lo inyectamos bajo tierra en determinados depósitos geológicos donde el CO2 ya se queda ahí y ya no se queda retenido y no vuelve a salir. Todo esto puede sonar muy ciencia ficción, pero estos son tecnologías, sobre todo las partes individuales, que se llevan haciendo en distintas industrias durante muchos años. Por ejemplo, el almacenamiento de CO2, o sea, la inyección de CO2 en determinados depósitos se lleva haciendo en los Estados Unidos durante décadas. O sea, para los propósitos de recuperación de petróleo, que no es evidentemente el uso que queremos darle al CO2, pero es un ejemplo de que inyectar CO2 bajo tierra es algo que la industria, sobre todo petrolífera, tiene mucha experiencia y saben cómo hacerlo. Pues bien, ¿cómo separamos? Si ya ahora hacemos un poco de zoom en esa cajita de la planta de captura, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo separamos ese CO2? Pues bien, esta es la tecnología que es lo que se considera como la tecnología de referencia en el campo, la state of the art, que se llama en inglés, y es una tecnología de captura con un medio líquido, con un solvente. Ese solvente lo que es básicamente un compuesto químico que se llaman aminas, que está diluido en agua. Normalmente tiene una concentración del 30%, 25-30%. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es nuestro gas aquí tenemos nuestra central térmica, de donde sale nuestro gas de chimenea. Y el gas de chimenea, como comentado antes, en lugar de salir directamente y emitirse a la atmósfera, entra a lo que llamamos nuestro absorbedor. ¿Qué es el absorbedor? Una torre en la que tu gas entra por la parte de abajo y luego tenemos una solución líquida que cae por arriba, se ponen en contacto el gas con el líquido y pues las propiedades que tiene ese solvente lo que hace es que el CO2 tiene más afinidad por el líquido que por el gas, se queda absorbido en este líquido y el gas sale limpio hacia la atmósfera. ¿Qué ocurre, como comenté, con el medio que usamos para la separación? En este caso, el líquido. Se envía a otra segunda torre, a otra segunda columna que se llama desorbedor. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es, como comenté, volver a recuperar ese CO2 del medio que usamos para la separación, porque luego queremos mandarlo a almacenamiento o utilizarlo o lo que sea que hagamos con ello. Pues entonces, en esta segunda parte es donde tenemos que regenerar nuestro material. ¿Cómo lo hacemos? Revirtiendo la termodinámica, en otras palabras, suministrando energía, que puede ser en forma de temperatura, puede ser en forma de reducir presión. Pues bien, subimos, como veis aquí, absorbemos a 40 grados y esto es basado en puros argumentos termodinámicos y luego si subimos la temperatura hasta 120, el CO2 lo que quiere hacer espontáneamente sale del líquido y lo que tenemos aquí al final es una corriente concentrada de CO2 que mandamos para transporte y para almacenamiento o para reutilización. Por supuesto, luego el líquido que utilizamos lo volvemos a mandar a nuestro absorbedor porque esto es un proceso cíclico. Lo seguimos utilizando y utilizando de forma continua, como muchos otros procesos en industria. Pues bien, de toda la cadena, una de las preguntas que más se hacen sobre CCS es pues, ¿por qué no está todavía implementado? ¿No? Si son procesos que realmente estamos familiarizados con ellos, sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué no está todavía implementado? ¿Por qué nuestras chimeneas no tienen una planta de captura conectada? Pues bien, de toda la cadena CCS, la parte de captura es responsable del 70% del coste. Esto cuesta dinero. Y de todo esto, lo que más cuesta dinero es esta parte. Es decir, proporcionar la energía que necesitamos para recuperar ese CO2 del solvente que hemos utilizado para la separación. Y evidentemente, si cuesta dinero, la siguiente pregunta muy clara es ¿quién paga, verdad? Pues ahí estamos.
como comenté, esa es la tecnología, digamos, de referencia, el state of the art. Hay varias tecnologías que se están estudiando, entre ellas que no están tan avanzadas en el sentido de implementadas, desarrolladas, escaladas, que son, por ejemplo, las tecnologías con sólidos porosos. Este es un ejemplo de un sólido poroso y ahí es el mismo proceso de separación, sigues reteniendo tu CO2, pero en este caso, en lugar de tener un líquido, tienes un sólido, como si fuese una esponja que tiene muchos poros que tú no ves con el ojo, pero está lleno de poros internos y entonces tu gas, al pasar por el sólido, hace que el CO2 quede retenido en esos poros de esa esponja, el resto pasa a través y luego lo mismo, tienes que recuperar ese CO2 proporcionando energía en forma de temperatura o en forma, depende del proceso que tengas. Pues, ¿por qué se están desarrollando, se están investigando? Este es uno de mis áreas de investigación más fuertes, en el sentido de que tengo mucha financiación dedicada a este tipo de tecnologías, y es porque tienen una gran promesa en cuanto a la reducción de energía y de coste. Y la respuesta a por qué son tan prometedoras es relativamente sencilla. Aquí tenemos un sólido, no tenemos un líquido. En el líquido, como comenté, es un compuesto químico que está diluido. El resto, normalmente 30%, el resto es agua. Cuando tú proporcionas la energía para recuperar tu CO2 en el regenerador, tienes que calentar no solo el compuesto químico del que tu CO2 sale, sino todo el agua que va con ese compuesto químico. Y el agua tiene una capacidad calorífica altísima, o sea, estás invirtiendo un montón de energía tremenda solamente en calentar agua, que no necesitas para nada. Entonces, la idea de los sólidos porosos es que es un sólido, es decir, no hay agua, con lo cual ya reduces potencialmente un montón esa demanda de energía que necesitas en el regenerador. Entre el tipo de esponjas o de materiales porosos que se consideran, uno de ellos, que son unos materiales en los que llevo trabajando ya unos años y son materiales fantásticos desde el punto de vista de la química, no sé si hay algún químico en la audiencia, pero son lo que se llaman Metal Organic Frameworks o MOFs. Estos materiales son materiales fascinantes desde el punto de vista que son materiales cristalinos, 2D, 3D, que se basan fundamentalmente en un metal que está en las esquinitas, y esos metales están conectados con moléculas orgánicas. Entonces tú puedes cambiar el metal, puedes cambiar la molécula que une los metales, puedes cambiar el tipo de poro, los poros pueden ser diferentes. Todas estas posibles combinaciones lo que te dan son millones de posibilidades en cuanto a materiales. Entonces, básicamente, el campo que abre para optimizar la captura de CO2 es tremendo. La pregunta del millón, ¿cuál es el material óptimo para nuestra planta de captura? Pues bien, esta es una pregunta que lleva intentando ser respondida por la comunidad científica durante bastante tiempo, y es que el principal problema, no problema, sino la principal consideración es que necesitamos descarbonizar nuestros sistemas energéticos. Eso lo que quiere decir es que tenemos que descarbonizar muchas fuentes diversas, son todas distintas en concentración, en presión, en temperatura, todas tienen características distintas. También podemos hacer muchas cosas con nuestro CO2, pues dependiendo de esa combinación, fuente emisora con sumidero de CO2, hay una separación óptima y hay un material óptimo. Pues, ¿qué hemos hecho en mi equipo durante los últimos 5 años? Este es un proyecto del que me siento especialmente orgullosa porque ha sido un proyecto muy challenging, ¿no? Retador. Muy retador, en plan, ha sido muy optimista, pero también ha sido complicado porque la idea aquí era descubrir materiales que fuesen óptimos para cada una de esas posibles combinaciones que he mostrado anteriormente. ¿Y cuál fue la propuesta que propusimos hace 5 años? Pues bien, necesitamos, para contestar esa pregunta de forma correcta, hay que integrar todos los elementos que necesitamos considerar en esa decisión. No solamente los materiales, sino el proceso en el que vas a utilizar ese material. Y hay muchos procesos distintos que se pueden utilizar, pero por supuesto los economics, o sea, la economía, cuánto te va a costar, y el análisis de ciclo de vida. ¿Qué quiero decir con el análisis de ciclo de vida? Cuando uno captura CO2, lo mismo que cuando haces cualquier proceso,
consumes energía, consumes materiales, una serie de cosas. Toda esa energía y esos materiales necesitan también ser producidos. En esas cadenas de producción emites CO2 probablemente. Entonces, todo eso tienes que descontarlo. Básicamente, tienes que asegurarte que tú con cualquier cosa que hagas, cualquier tecnología que implementes, no generes más CO2 del que estás intentando eliminar. Porque si no, tenemos un problema, vaya. Entonces, bueno, si están interesados, el estudio se ha publicado este julio, está en abierto, es decir, no hace falta suscripción en la revista Nature para leerlo y, bueno, pues a lo mejor de lectura nocturna un día les apetece mirarlo. Pero básicamente esto es lo que hemos propuesto. Hemos desarrollado una herramienta, y siempre insisto en esta palabra, una herramienta que permite a todos los distintos stakeholders eso es difícil, ¿eh? Sí. Pues todas las distintas partes interesadas. Partes interesadas en el desarrollo de estas tecnologías, pues pueden conseguir respuestas, no solo desde el punto de vista de la tecnología, pero desde el punto de vista de la economía y de la ecosfera. Un ejemplo muy rapidito. Y no se ve, como siempre, tenía que haberlo chequeado porque aquí no veis nada, pero bueno, lo que se debería ver es que lo que la plataforma nos proporciona son respuestas muy rápidas, por ejemplo, para un determinado caso, en este caso estábamos capturando CO2 de una cementera localizada en el Reino Unido y ese CO2 lo estábamos mandando a almacenamiento en el Mar del Norte. Aquí lo que veis, lo que hicimos fue un screening de una base de datos de materiales de aproximadamente 1.400 y evaluamos el coste de este proceso de captura en ese específico caso de estudio. Lo que leéis en la escala ahí es lo que se llama en inglés Net Carbon Avoidance Cost, o sea, el coste neto de realizar esta captura de CO2 en euros por tonelada, para que también, bueno, como no se ve casi nada, no podéis, pero bueno, para que pongáis un poco de números también al escenario. Y lo que veríais aquí, si se viese, es que veríais una nube de puntitos y cada puntito sería un material de esa base de datos que hemos evaluado. Y básicamente tendríamos aquí una nube de puntos muy grande debajo de esta línea roja. Lo que quiere decir es que hay un montón de materiales que cuando los usas en un proceso de captura tienen un potencial tremendo de casi el 50% de reducción de coste con respecto a esta rayita roja, que es la tecnología de captura de referencia que mencioné anteriormente. Pues como digo, muy rápidamente, podemos tener ese tipo de respuestas, las industrias se pueden evaluar si son tecnologías que les interesa o no, por supuesto todo esto está validado experimentalmente y puedes también muy rápidamente obtener respuestas como esta. Aquí lo que observan en el eje Y es el ranking de esos materiales que hemos estudiado para este determinado caso de estudio frente a una serie de indicadores. Pues bien, lo importante, el mensaje importante aquí, las líneas rojas son materiales que generan más CO2 que capturan. Y ya me meto un poco en parte técnica, pero esta S que ven en el eje X significa selectividad. Cómo de selectivo es tu material para el CO2 y no para todo lo demás que viene en el gas de chimenea. Es una métrica que es muy utilizada en la comunidad científica como la adecuada para proponer materiales que puedan ser interesantes. Pues bien, cuando usas estas métricas tan sencillas y no tienes una visión holística como la que proporciona la plataforma como Prisma, puedes cometer errores como que muchos de estos materiales que en principio están ahí arriba del todo, el ranking es en el top 30, top 20, que tú, si te basaras en este tipo de métricas, propondrías como materiales prometedores, te generarían más emisiones de las que retienes. Es decir, la importancia de tener esa visión holística y entender tu sistema para tomar este tipo de decisiones. Pues bien, evidentemente toda esta plataforma que he descrito aquí como un ejemplo de algo muy innovador que se está desarrollando en el campo científico, todo eso es in silico. In silico es una palabra así como muy fancy que se usa para decir que es en un ordenador. Lo hacemos en ordenadores, no nos levantamos de la silla. Y claro, la pregunta evidentemente siempre es muy bien, genial,
pero ¿y esto cómo me puedo fiar yo de lo que tú me estás enseñando es cierto? Necesitamos validar, necesitamos irnos al laboratorio. Evidentemente tenemos todo un equipo experimental que trabaja codo con codo con los modelers, con la gente que hace el modeling para validar los resultados y las predicciones. Y nada, siempre acabo con mi equipo, que son fantásticos y son todos los que se ensucian las manos y yo luego vengo y enseño las diapositivas, pero siempre me gusta acabar con ellos y agradecerles. Muchas gracias. Yo abro ahora preguntas, si quieren. Yo tengo una para ti, Susana, a ver si tiene sentido, porque una de las cosas que contabas unas cuantas transparencias antes es que uno de los principales limitantes de ese proceso, que se conoce también en la industria petrolífera, es que sale muy caro la última fase, cuando tú tienes que separar tu líquido que ha chupado CO2, quieres recuperar ese CO2. Eso sale caro porque tienes que calentar sobre todo mucha agua. El otro día estaba leyendo de una empresa, también de Reino Unido, por cierto, de donde tú acabas de llegar, que hace una cosa que me pareció fascinante. Y es que, fíjense, saben que ahora muchos de esas tecnologías, que si los asistentes personales, que si la computación en la nube, todo eso que utilizamos con los smartphones, en realidad no se procesa en nuestro teléfono, se procesa por ahí, en centros de computación que están pues, en otros sitios. Y uno de los principales problemas que tienen estos servicios es que usan muchos procesadores, muchos ordenadores juntos, con lo cual consumen una cantidad de energía brutal, pero es que encima consumen más energía porque tienen que refrigerarse, si no se fríen. Entonces, uno de los costes principales de la supercomputación, la inteligencia artificial y tal, es aire acondicionado, para que nos entendamos. Bueno, pues esta empresa lo que hace es generar pequeñas habitaciones, imagínense, de estos servidores de computación y las instala en comunidades de vecinos o en instalaciones municipales para calentar agua. El agua que tú calientas como coste para refrigerar tu supercomputación, ellos la usan para calentar piscinas o agua en el sentido de la ducha y todo esto. Y han conseguido, y de hecho son económicamente sostenibles ya. Total, este rollo que les cuento es porque antes decías, claro, no tengo estas instalaciones en la chimenea de mi casa. ¿Sería muy loco explorar eso? Es decir, que yo puedo usar estos excedentes de energía para hacer instalaciones, no sé si en mi casa, igual en mi manzana o en mi barrio, o eso no lo veremos, tiene que ser industrial. En los resultados que he mostrado, la integración energética y de sistemas de utilities, o sea, básicamente sí. lo que tengas agua caliente, electricidad, está servicios. Considerado. Es decir, tú cuando, por ejemplo, lo integras tu planta de captura en una planta térmica o en una planta de cemento, intentas aprovechar, si hay, por ejemplo, calor residual, lo intentas aprovechar en vez de eliminarlo, pues para aportarlo en el refrigerador. Claro. Todo esto considera que estás aprovechando al máximo lo que tienes disponible en tu fuente. Personalmente creo que no son sistemas que están diseñados ni pensados para individualmente en cada tejado. No, es una tecnología cara y además necesitas, como he comentado, los volúmenes son inmensos que tenemos que capturar y necesitamos luego todo centralizarlo hacia un almacenamiento o hacia un uso, con lo cual la infraestructura, la logística para luego canalizar todo, yo creo que sería demasiado complicada. Necesitamos, si empezamos por atajar los grandes emisores, sí, ya vamos a conseguir el 80% casi, ¿no? 8 de cada 10. Ok. ¿Quieren el micrófono? ¿No? Ha sido un no rotundo, no me lo puedo creer. Muchísimas gracias. Son 3, concretamente. Creo que en la primera ponencia ha comentado ¿el ser humano es acelerador del cambio climático o es provocador del cambio climático? Porque yo pensaba como que el cambio climático se iba a dar sí o sí y el ser humano lo estaba acelerando. No. Pero otra cosa es que lo detone el ser humano. No. Lo que vemos es que efectivamente es al 100% la actividad humana. Tenemos...
A ver si puedo ir para atrás. Yo Sí. creo que es la otra ponencia. Ah, vale, la tienen que cargar. No, no sé. Sí, vemos que básicamente es el creador, más bien, porque las fuentes de cambio naturales de por sí, en este lapso de tiempo de los 150 años que mostraba aquí, no cambiarían la temperatura en casi nada. Y sin embargo, todo el cambio entero que vemos de 1 grado y más es debido a las acciones humanas, y es curioso porque las actividades antropogénicas, se puede decir, ¿no? Antropogénicas, hacen 2 cosas: calientan, pero también enfrían a la vez. Enfrían a la vez con lo que mostraba de la polución, de los básicamente partículas que están suspendidas en la atmósfera por acción humana. Eso enfría, o sea, eso enmascara un poco el calentamiento por quema de combustibles fósiles, pero el efecto neto es, vamos, es de calentamiento de... Entonces, si coincide, claro, con la etapa de la revolución industrial y que el ser humano es el que lo está provocando, me sorprende que solamente se hable de frenar el CO2 y no se hable del tema de la alimentación, que al fin y al cabo es, o sea, Sí, si son... correcto. Mi pareja sabe más, pero... Hola. Pues se supone que el efecto invernadero es 25 veces más productor que el CO2. Yo no soy científico, soy un bibliotecario, soy un desgraciado. Y al parecer el efecto invernadero de la ganadería industrial es todavía más peligrosa que cualquiera de los automóviles. O de la industria que genera el CO2, me refiero. O sea, que no solamente es la producción de CO2, sino también el efecto que está teniendo nuestra alimentación basada en la ganadería industrial. Sí, es totalmente correcto lo que decís. O sea, digamos que hay que distinguir lo que es el efecto del puro CO2, dióxido de carbono, del efecto de otros gases a efecto invernadero que entran también ahí y son también debido a la agricultura. Por ejemplo, el N2O de nitrógeno. Dióxido. No es N2O, sería el... bueno, hay unos compuestos que se deben a la agricultura, el N2O, y eso, por ejemplo, también calienta. Otro es el metano. Exacto. Las emisiones de metano efectivamente también se deben a agricultura, por ganadería, y esos compuestos también entran dentro de la clase de gases a efecto invernadero. Claro, pero al fin y al cabo la industria creo que es una proporción de 100 frente a 2.500, que es la alimentación, ¿no? O sea, creo, ¿eh? Pero bueno, esto era una pregunta y la última simplemente es que al final, claro, lo que tú has comentado, que al fin y al cabo lo mejor es el decrecimiento, porque esto, aparte de ser enormemente caro, también puede generar sus efectos nocivos, con lo cual es como curioso que sea tan claro que vamos por mal camino y sin embargo no pongamos los efectos para frenarlo y simplemente busquemos que busquemos soluciones en paralelo que al final tienen su coste y su efecto negativo. Sí. A ver, digamos que la proporción que decías no es 2000 a 200, es decir, eso es por molécula, o sea, es decir, a nivel de por molécula, si haces una relación de molécula de metano versus comparado con una molécula de CO2, efectivamente la molécula de metano calienta más, tiene un efecto, tiene más poder, ¿no?, de calentamiento. Lo que pasa es que hay mucho más CO2 que metano, en concentración absoluta hay más CO2.
que metano, y entonces al final el efecto neto del dióxido de carbono es más fuerte. Estamos hablando de 3/4 versus 1/4, o sea, es decir, en la roja, la estimación que pongo aquí de 1 grado o más de los efectos de gases de efecto invernadero, digamos que 3/4 es CO2 y 1/4 es metano y otros componentes. Sí que se están poniendo en marcha políticas de reducción de emisiones, de metano también, pero claro, o sea, todavía es un proceso largo y caro, como usted efectivamente dice, pero claro, o sea, es algo que hay que hacer. Carne sintética, esas otras cosas son cosas que a lo mejor en algún momento efectivamente hay que plantearse. O hacer que la ganadería pues, sea más sostenible. Entra todo en el mismo paquete de sostenibilidad. Sí, puedo añadir a tus 3 puntos. El ser humano es totalmente provocador, ¿sí? Somos los responsables. Sí. ¿Por qué? Por nuestro sistema de vida. Si anduviésemos todavía en carros de caballo, evidentemente no emitiríamos CO2 con coches, ¿verdad? Pero está ligado a que hemos crecido, desarrollado nuestras sociedades con una infraestructura basada en combustibles fósiles. Y hemos vivido durante muchos años de quemar carbón de forma muy barata, y todo eso pues, nos ha permitido crecer como sociedad y tener los niveles de vida que tenemos actualmente. Entonces, es claro que está ligado a la forma de la que hemos crecido como sociedad. Eso no quiere decir que no podamos, evidentemente, ahora tomar soluciones. No todas las tecnologías tienen efectos negativos. Hay muchísimas tecnologías que no tienen ningún efecto negativo. De todas las que he mencionado ahí, prácticamente todas. Yo entiendo que estás a lo mejor un poco más cuando ya hablamos de cosas en la estratosfera. Ciertamente tiene un montón de riesgos, pero hay muchas tecnologías que, como he comentado, son tecnologías conocidas que se usan en otros procesos y que el problema es simplemente que cuesta dinero. Y que bueno, pues se requieren unas infraestructuras y que para tratar gigatoneladas que son masivas. Entonces, pues hay mucho ahí que todavía avanzar. En cuanto al tema del metano, como Gabriel ha comentado, no es solo, es verdad que el metano tiene como una radiación muy superior al CO2, pero se emite mucho menos. Entonces, eso es. Por eso normalmente el foco está en atajar primero el CO2, que es muchísimo. Te puedo asegurar que en los foros científicos el tema de la alimentación es una cosa que se habla diariamente. No comer carne, la carne de vacuno genera muchísimo CO2, tenemos tablas, todos sabemos cuántos gramos de CO2 por lo que sea, cantidad de alimento generamos, y normalmente tú cuando atiendes, por ejemplo, las conferencias en tecnologías de CO2, la dieta es toda vegetariana, vegana, porque la comunidad es muy consciente de dónde se generan emisiones. O sea que sí que está ahí encima de la mesa. Yo añadiría una cosa por la confusión sobre la potencia de los diferentes gases. No solo hay muchísimo más CO2 que metano, sino que además esos gases importa el tiempo que estén generando un efecto, porque nosotros estamos llenando la atmósfera como si fuera la bañera de casa de CO2. El problema es que no eliminamos, ¿no? Susana nos proponía cómo tener un desagüe más fuerte. Entonces, si metes CO2 pero eliminas CO2, oye, menos CO2 en la atmósfera. Gabriel nos decía, bueno, pero lo enfriamos. Si lo enfriamos, no me importa que se llene de CO2. El problema entre el metano y el CO2, que a veces genera confusión, es que el metano es muy potente, pero vive poco tiempo en la bañera. Desaparece rápido de la bañera por procesos químicos naturales que vosotros podríais explicar mucho mejor que yo. El CO2, una vez lo echas a la bañera, no sale. Entonces, aunque sea mucho menos potente, cada molécula de CO2 la tienes que tener en cuenta, pues la vas a tener durante cientos de años generando el problema. Y eso es bastante preocupante. Y añadiría además que si te preocupa mucho el tema de la alimentación, es interesante que vayas 1 o 2 pasos más allá y veas cómo se crecen hasta los alimentos vegetales que te comes. Porque el 90 o más % de los alimentos vegetales que comemos, hasta si somos veganos, son de manera directa o indirecta combustibles fósiles.
Todos los fertilizantes son el proceso Haber-Bosch, que cumple ahora un siglo, que nos permite ser más de 1.000 millones en el planeta, pero que emite una cantidad de CO2 que es una burrada. Claro. Mucho se va a alimentar al ganado, pero es un proceso que inherentemente genera muchísimo, consume mucho gas natural. Entonces, ahí tenemos problemas muy serios, ¿no? De saber cuánto emitimos en alimentación. Perdón, me enrollo, aquí veo una pregunta. Hola, bueno, gracias por la exposición, me ha encantado. Yo quería preguntarte, Susana, porfa, porque sí hemos hablado un poco de los peligros de los aerosoles en la estratosfera, pero inyectar CO2 en las capas de la Tierra no tiene ningún efecto, porque entiendo que esto se hace en las industrias, no todo el suelo es viable, ¿no?, para inyectar CO2. Entonces, ¿esto cómo se haría? Bien, sí. Ese es un tema también muy discutido en todo tipo de foros. Las formaciones geológicas de las que se habla para la inyección de CO2 son formaciones geológicas profundas, es decir, estamos hablando de mínimo 1 kilómetro bajo tierra y más, 2-3 kilómetros. Tienen que ser determinadas formaciones, no vale cualquier formación. De mano tienen que tener lo que se llama una capa roca o capa sello por encima de la formación, que es una capa que no tiene permeabilidad, es decir, que tú si inyectas el CO2 en la de abajo, es lo que quieres, ¿no?, que se quede allí, que migre en la formación y ahí se quede, pero que no te vaya hacia arriba. Entonces necesitas de mano una capa sello, una capa roca, ahí que evite que se vaya hacia arriba. Y luego lo que ocurre cuando inyectas CO2 bajo tierra es que el CO2 sufre una serie de transformaciones, es un gas. Una vez que lo inyectas bajo tierra, se va tú en la formación geológica lo que tienes es pues eso, una roca porosa que está llena de agua salina. Entonces el CO2 con el tiempo se va a solubilizar en el agua, o sea, como cuando abrimos el bote de Coca-Cola y salen esos CO2 que sale de tu líquido, ¿verdad? Pues se va a solubilizar y se va a transformar en un carbonato líquido, digamos, que luego va a reaccionar con mucho tiempo, estamos hablando ya aquí de décadas, de cientos de años, con la roca madre y va a generar carbonato, que son sólidos. Es decir, pasas por distintas fases de transformación y una vez que, digamos, la más segura de todas es la del carbonato, es una vez que tú la has convertido en sólido. ¿Por qué? Porque una vez que se convierte en sólido, pase lo que pase a la formación, imagínate que, pues lo que sea, que pase cualquier desastre y pierdes tu roca sello, la roca, el carbonato se va a quedar ahí. Si todavía está en forma gas o está incluso solubilizado, se te puede escapar. Entonces, esto es algo que los geólogos, la gente del petróleo, pues saben muy bien cómo hacerlo. Tienen las formaciones que ellos explotan muy bien caracterizadas, evidentemente las que no se explotan, que necesitamos también para almacenar CO2, esas necesitan exploración. Necesitas entender cómo está la formación, es la correcta, tengo la geología correcta, tengo las capas correctas. Entonces, todo eso necesita estudios y necesita dinero, evidentemente. Pero hay mucha monitorización también con sensores para asegurarte de que tu CO2 está ahí y no se te va. Hay todo un proceso que las industrias siguen para asegurarse de que los gases están almacenados donde deberían estar. Y esto es con CO2 y con muchos otros gases que se inyectan bajo tierra. Susana, una pregunta. Salto a la parte de mi gremio, que somos los de comunicación. Antes me pasaba con la presentación de Gabriel, que ha mencionado, creo que en 3 fases seguidas, a 3 de los ogros de los negacionistas, ¿no? Creo que has mencionado a Bill Gates, seguido de vuelos en la estratosfera que liberan cosas. Tú ahora me estás diciendo, de alguna manera, interpretándolo con muchísima malicia por mi parte, que quien me ha generado el problema resulta que tiene el expertise para darme la solución. ¿Qué nivel de problema tenemos con poder implementar esto? Porque yo entiendo que socialmente habrá mucha gente que si ahora os decimos que las petroleras nos van a ayudar, ellos tienen la solución, no se preocupen, estaba todo controlado, sígueme pagando, que yo lo soluciono. Entiendo que esto es un reto, ¿no? ¿Cómo se puede comunicar esto de manera efectiva sin parecer que nos estáis tomando el pelo?
Bueno, pues es muy sencillo desde mi punto de vista. Yo creo que todos tenemos que ser parte de la solución y, por supuestísimo, las petroleras también. Entonces, es una experiencia que han desarrollado durante años y que hace falta para la transición energética. Y ahora también se habla, por ejemplo, de almacenamiento geológico de hidrógeno. Lo mismo, necesitamos almacenar geológicamente, estás con el mismo problema. Entonces, también todas estas tecnologías, yo querría también subrayar que son una oportunidad tremenda económica y climática, por supuesto, pero económica desde el punto de vista de que, sobre todo en Escocia, se habla muchísimo de la captura y el almacenamiento de CO2 porque es una solución que consideran para la transición energética que les permite hacer toda la revalorización de todos los activos que han tenido durante años por la industria petrolífera. En el Mar del Norte hay mucho petróleo, hay mucho gas, entonces han desarrollado infraestructura durante años, tienen muchísimos puestos de trabajo que están ligados todavía a la industria petrolera. Pues todos esos puestos de trabajo los puedes reconducir con la experiencia que tienen para hacer este tipo de conversión, este tipo de transición energética. Entonces, por supuesto, tienen que ser parte de la solución. Todos tenemos que ser parte de la solución. No sé si contesto tu pregunta, Luis. En parte, sí. ¿Tienes tú una pregunta? ¿Estabas levantando la mano? Ah, perdón, he visto una mano así y he pensado. Gabriel, te hago una versión de la misma pregunta. Nos quedan 10 minutos por si quieren hacer una pregunta o dos más y cerraremos a las 8 como estaba previsto. Gabriel, te quería preguntar, parte de lo que has mencionado suena un poco, te lo decía antes de que empezáramos la sesión, no sé si les ha parecido a ustedes, pero es un poco como de las películas de James Bond y el Doctor No, ¿no? Voy a llevar vuelos o globos cargados de polvo de diamantes para modificar el clima del planeta. Suena mal, suena extraño. A ver si logro decir esto. ¿Qué nivel de seriedad tienen este tipo de propuestas? Es decir, porque tú lo simulas de momento, pero ¿esto realmente podría llegar a hacerse y realmente tendría algún sentido hacerlo de verdad? Se está haciendo, sé que hubo bastante follón hace muy pocos años cuando alguien, además fue, no sé si lo vieron, un tipo que había hecho mucho dinero, creo recordar, en la industria tecnológica, que pagó otra de las intervenciones climáticas favoritas, que es la de tirar polvo de hierro al mar. Se hace para que florezcan microorganismos que capturan mucho CO2 y se hunden en el fondo marino y se supone que han secuestrado CO2, ¿no? Se supone no, han secuestrado CO2. Entonces hizo un experimento muy mayúsculo. ¿Qué crees que va a pasar en este sentido? ¿Esto ya son las pruebas hechas? A ver, aquí digamos que, no sé si lo conocéis, pero es un mapa que va teniendo, digamos, se va haciendo una lista de los proyectos de geoingeniería que hay actualmente o de las acciones de geoingeniería que hay actualmente. Y como veis en este mapa, pues se pueden ver diferentes... aquí ahora no estamos hablando solamente de los polvos en la estratosfera, estamos hablando de todas las medidas de intervención climática que hay. Se ve un poco borroso, pero básicamente se pueden ver las localidades en el mundo en el que se está haciendo algo relacionado con la geoingeniería. Pues en azul, por ejemplo, Greenhouse Gas Removal. Y hay otros como, por ejemplo, Weather Modification, la modificación del tiempo. Y esto es serio, son proyectos que se están desarrollando y hay algunas cosas que a pequeña escala se están haciendo, pero claro, es muy a pequeña escala y son cosas muy delimitadas y muy digamos, delimitadas en espacio y en tiempo. Experimental, como si lo hicieras en el laboratorio, también, pero cuando se habla de modificación del tiempo en la prensa, normalmente se habla o desde un punto de vista muy de la conspiración, dándolo por sentado, o desestimándolo, diciéndolo que no existe. Pero tú tienes aquí un mapa donde hay puntos rojos. Pero ¿Qué significa? Son acciones muy puntuales y además está muy bien registrado cuándo se ha hecho, a qué hora se ha hecho
Y como veis, los puntos rojos son muy pocos y son acciones muy, muy, muy puntuales. Y bueno, un ejemplo fue los Juegos Olímpicos del 2008 en China, donde se intentó. En Dubái también se ha intentado, pero no funciona. Y se ha hecho muy poco y no es muy... O sea, parece que funciona, pero para que funcione se tienen que dar condiciones muy optimales. Lo utilizan, por ejemplo, para la nieve, para que nieve más en un lado de la montaña, por ejemplo. Pero son acciones muy puntuales y están... O sea, está todo registrado. Y no... O sea, lo de las estelas químicas... No, eso que la conspiración que se esté haciendo a nivel global no es verdad. No se está haciendo a nivel global. Son acciones muy, muy puntuales. Y eso que contaba yo de los aerosoles en la estratosfera no tiene nada que ver con las estelas químicas, que nunca han existido, por cierto, porque es condensación que sale de los aviones y eso no es algo que se esté haciendo artificialmente. Claro. Ahí si les interesa la anécdota, hay un poco de confusión. Saben ustedes que todas las teorías de la conspiración tienen siempre una semillita anclada en la realidad, normalmente, y eso les da... Por eso funcionan tan bien. En el caso de las estelas químicas, hay por lo menos un caso muy interesante de Gran Bretaña, donde está Susana, donde en el periodo de la Guerra Fría, para prevenir posibles conflictos con el bando soviético, se tenía miedo de que hubieran ataques con armas biológicas o químicas rociando desde aviones. Entonces, lo que hizo el gobierno británico en su momento fue hacer vuelos con trazadores químicos fluorescentes que se veían, como la tinta esta que brilla en la oscuridad. Entonces, los tiraban en la costa y veían los patrones de viento predominantes para el día que vengan los soviéticos y me rocíen con algo, sé dónde tengo que evacuar a mi gente. Y de eso, que se hizo durante 5 años, creo recordar, luego se ha usado para hablar de las estelas químicas y todo esto, que no tiene nada que ver, entre otras cosas, porque si nos sacaran los números, Gabriel, cuesta un dinero tan loco que no hay conspiración que pueda mantener lo de las estelas químicas, ¿no? Es muy, muy, muy curioso. Bueno, estamos ya... Sí, para una... ¿Tenemos tiempo? Lo apagaste, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por las ponencias. Sobre la primera, me gustaría saber, en este caso, las acciones de intervención climática, ¿quién las dirige? O sea, ¿existe intervención de las administraciones públicas en esas intervenciones, de manera que conste, bueno, que estén registradas, como acabas de indicar? Pero ¿qué tipo de intervención de las administraciones hay en ese tipo de acciones? Y en relación con la segunda ponencia, me gustaría saber estos proyectos de instalación de plantas de captura de carbono, ¿dónde se instalarían geográficamente? Teniendo en cuenta que creo que el consumo de combustibles fósiles ha sido mucho mayor en el norte global, no tanto en el sur, no me queda claro si ese tipo de instalaciones serían cercanas a las industrias contaminantes, a las plantas industriales concretas, o dónde se instalarían. ¿Tendrían que estar cerca de las industrias contaminantes o la distancia geográfica no importaría tanto? Gracias. Vale, voy a empezar yo. El papel de los gobiernos o de si hay alguien que esté controlando las intervenciones climáticas. Pues sí y no. O sea, si estamos hablando de modificación del tiempo, ahí sí que hay bastante control. Existe un BOE, está regulado, no puede uno ir y modificar el tiempo. No puede. O sea, tienes que tener una serie de autorizaciones. La EMET tiene una página muy buena sobre este tema. Pública, además. Está todo abierto y se pueden ver los registros de cuándo se ha hecho, cómo se ha hecho. O sea, la modificación del tiempo sí que está más regulada. Intervención climática, pues es totalmente teórico de momento. La inmensa mayoría de la intervención climática ahora es cálculo numérico de modelización en un ordenador, digamos, y las pocas cosas que hay son muy a pequeña escala. Como decíamos antes, lo del Make Sunsets, que es esta startup, una empresa americana que se está dedicando a lanzar balones a la estratosfera, pero es muy a pequeña escala. Y a pequeña escala no vas a ver nada, no ves ningún efecto. Entonces,
El problema es que si se llegase a hacer la intervención climática a a gran escala, pues sí que debería de haber un mecanismo de control. Y eso es lo que todavía no existe al 100%. Y en cuanto a, gracias por la pregunta, pues tienes que instalarlo en la fuente emisora. Sí. Donde tienes tu gas de chimenea, ahí instalas la planta de captura. Sí, lo que no va ligado a una fuente emisora son los sistemas de captura del aire, los que se llaman DAC, Direct Air Capture, porque ahí estás separando CO2 del aire y esos los puedes tener donde quieras, básicamente. Entonces, normalmente ahí el criterio que se hace para instalar una planta de DAC hay varios criterios, pero fundamentalmente te necesitas asegurar que tienes el acceso a energía que no contiene carbono, es decir, o renovable, geotermia, este tipo de energía que necesitas para tu planta de captura y que no te proporcione más carbono, y luego que tengas un sumidero de CO2 que tenga sentido, es decir, que tenga la capacidad para almacenar lo que estás capturando o que tenga la capacidad de valorización que va acorde con el ratio de captura. Ahí tienes más flexibilidad. Pues Susana, Gabriel, muchísimas gracias. Creo que un aplauso se merecen nuestros ponentes.